organizado por el Obispado junto al Grupo Internacional para la Paz y al Discipulado de la Misericordia, DIMI. Me parece importante hacerles este preámbulo en homenaje a todos ustedes, porque por alguna razón ustedes han sido depositarios de otro acto de confianza, y es el de entender, constatar que en una de sus poblaciones una hostia consagrada tuvo de algo que nosotros llamamos técnicamente efusión. Efusión es la palabra técnica que explica aquel instante, aquel mecanismo, instancia por la cual de una imagen o de una hostia, en este caso consagrada, brota una sustancia. En Tixla, en octubre del año 2006, cuando el padre, que hoy ustedes conocen mucho, el padre Raimundo como padre Raito, celebraba la Santa Misa, pues durante el momento de la comunión, cuando estaban los sacerdotes dando la comunión, precisamente una religiosa que ayudaba, pues constató que apareció un brote en una de las hostias consagradas. Estos son elementos, así está bien la luz, estos elementos son importantes porque nos van a ayudar a comprender mejor qué es lo que está sucediendo. Desde el año 2006 al 2009, el obispo, Monseñor Alejo Zavala, se interesó por formar una comisión de sacerdotes y teólogos que estudiaran este hecho. Yo llegué acá para dictar unas conferencias el año 2009, en noviembre, me hablaron de esto y yo me interesé por hacer la investigación. Esta noche están con nosotros algunos doctores que han sido parte de esta investigación. Mañana ellos presentarán también sus investigaciones. Aquí, ¿dónde está el doctor Parellada? Carlos, aquí está el doctor Carlos Parellada, que viene de Guatemala. ¿Quieres pararte, por favor? Y aquí el doctor Sánchez, que es mexicano. Él es el doctor que ha hecho los estudios de medicina forense. Aquí lo tienen. Y están representando un grupo internacional de científicos que han ayudado a entender este caso. Lo primero que quisiera decir es que el punto de vista que yo presento es científico. Ayer una periodista me preguntaba y decía, ¿por qué vamos a creer todo esto? ¿Qué van a hacer ustedes para que se les crea si ustedes son católicos? Es bueno pensar que el católico tiene que decir siempre la verdad, pero mi aproximación al hecho, decía, deriva de la ciencia. Yo les voy a presentar los resultados y cada uno pues va a darle su propia interpretación. Aunque soy católico, cuando hablo a los musulmanes en Egipto o a los budistas en Corea, yo no les estoy animando a que cambien su fe, sino a que descubran aquello que a mí me preocupa más, que es la naturaleza espiritual. Si el hombre descubre la naturaleza, redescubre su naturaleza espiritual, va a descubrir lo más esplendoroso que tiene dentro de sí. Es la imagen de semejanza con Dios, y San Pablo dice que el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la fe, es la templanza, es la justicia. Entonces todos deberíamos tratar de rescatar esta nuestra naturaleza tan rica, porque eso es lo que le falta. Me interesa recordar sobre todo esta instancia que nosotros leemos en el Génesis capítulo 1, cuando leemos que al principio la tierra estaba vacía y Dios crea todo. Pero la segunda cita en Génesis 1:2 para mí es fundamental, porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo vengo del ateísmo, yo no he nacido en una familia católica en Sudamérica, en Bolivia, pero luego mi estudio universitario en Europa me aproximó al ateísmo, a la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre. Me dediqué a la ciencia, a estudiar la neuroquímica del cerebro, el comportamiento humano en Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Bélgica, pero siempre bajo la inspiración del existencialismo ateo. Entonces yo no creía que el hombre tenía
una naturaleza espiritual. Consideraba que el hombre solamente era biología, naturaleza orgánica, pero no creía que él tenía esta unidad de cuerpo y alma espiritual. Ese cambio de mi pensamiento proviene de investigaciones que hago luego sobre estos fenómenos que llamamos fenómenos místicos modernos. Mi preocupación es de decirle al mundo que el hombre tiene cuerpo y alma espiritual. 75% de lo que se llaman los grandes científicos no creen que el hombre tenga naturaleza espiritual. Entonces esto significa que los frutos que nosotros podemos presentar ignorando la naturaleza espiritual no necesariamente nos van a llevar a lo que sea un mundo de armonía y de justicia, y la prueba la tenemos en la violencia que existe en el mundo, en los grandes conflictos bélicos que en ningún momento se han podido eliminar. Hablamos de justicia, hablamos de armonía, hablamos cada vez de comunicación entre las naciones. Nos hemos alegrado que el año 1989 hubiera caído el muro de Berlín, pero desde entonces se han construido 32 nuevas murallas que evitan la comunicación entre los pueblos con mayores distancias, con mayores potencias. Entonces el interés que yo tengo de hablar de estos temas deriva de la necesidad de hacer este planteamiento, es cuerpo y alma espiritual. Pero no todas las personas están convencidas de ello. Y es bueno entender, mi especialidad es la neuropsicofisiología cognitiva, mi interés es estudiar el cerebro y la conducta, y trato de explicar por qué somos como somos. Existe hoy tecnología moderna que nos permite estudiar el cerebro en vivo, y gracias a ello podemos saber por qué somos como somos. Por ejemplo, puedo tener una persona que está muy convencida de algo. Ustedes están acá varias horas, están entusiasmados por lo que ha ocurrido en su ciudad, van a trabajar para que esto lleve más luz a otros lugares, y eso nosotros podemos estudiar en el cerebro entendiendo cuando una persona está convencida de algo. Este es un cerebro con un resultado de tomografía positrón que nos explica que esa persona cuando dice algo está convencida. Si yo pregunto a la mayoría de ustedes, ¿son católicos, aman a Dios? Seguramente dirán a coro sí. Pero pueden haber otras personas que no están convencidas de los hechos, y eso también nosotros lo podemos conocer. Tú me puedes decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón, y me dice, cuando le pregunto, ¿amas a Dios? Él me dice, ajá, porque seguramente no está muy convencido como tú. Y todo esto tiene que ver con los modelos de aprendizaje que nosotros tenemos. Podemos creer algo o no. Nosotros tenemos una libertad racional e inteligente que nos da una dirección para algo. Por fe, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 150, 153, la fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad. En esa verdad creemos en quien la ha revelado y nos adherimos a ella. Nosotros por fe creemos que Cristo está presente en la Eucaristía, pero la mayor parte de los sacerdotes que celebran la misa nunca ha visto una hostia sangrar. Entonces nosotros nos aproximamos y decimos, ¿por qué sangran unas hostias consagradas? Yo he consultado en muchas fábricas donde han fabricado millones de hostias y en ningún momento ellos han visto una hostia sangrar. Pero en las misas, en hostias consagradas, a mí me ha tocado conocer al menos 12 casos, de los cuales estoy estudiando 6. Esto significa de que hay un evento extraordinario que la autoridad de la Iglesia llama milagro. El milagro es un hecho extraordinario que el teólogo León Dufour dice, el milagro sucede para explicarte que aquello que tú crees es verdad. Nosotros creemos por fe, lo decía el Padre Víctor en su prédica, que Cristo está presente en la Eucaristía, que Cristo dice, esto es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre, y nosotros tenemos efusiones en hostias consagradas que nos llevan a una realidad importante. A mí me invitaron a hacer estos estudios porque antes en mi país, Bolivia, desde el año 1995, yo había empezado a estudiar la imagen de un Cristo
que tenía efusiones de un líquido rojizo y tenía efusiones de un líquido cristalino. Acá vean ustedes un tubo en el cual yo he tomado una muestra de la lágrima, he depositado en un tubo de ensayo y la lágrima ha ido dejando concentraciones de sal a medida que la lágrima se secaba. ¿Cómo puede ser que de una estatua de yeso yo tenga este resultado? En la frente se han formado costras. Debajo de la costra, los científicos, los histopatólogos han encontrado tejido humano, piel humana. Hemos encontrado una espina de origen vegetal y el estudio molecular mostraba que esta espina era muy típica de un país andino, de un país árido como la Palestina. Y en nuestro país, en Bolivia, no existen de ese tipo de espinas. Este es el momento en el que yo tomaba la muestra de esa costra. Esta es la primera muestra de lágrima rojiza que en abril del año 95 se pudo ver. Yo tomé una muestra el 14 de abril. Hemos hecho 18 años de investigación. Hemos demostrado en 13 estudios que esta sustancia es sangre humana, tiene rojos, tiene glóbulos blancos, tiene hemoglobina. Y entonces es por esto que el cardenal Jorge Bergoglio me invitó a estudiar una hostia que había sangrado en Buenos Aires. El cardenal Jorge Bergoglio, como ustedes saben, hoy es el Papa Francisco. Entonces es interesante pensar que un sacerdote como el obispo de ustedes, Alejo Zavala, tuvo el interés de profundizar el estudio. Quiero decirles, en nuestro ambiente católico, que no todos toman esa medida. Por lo tanto, creo que ha sido una bendición que el señor obispo Alejo Zavala también tenga una inspiración como la tuvo el cardenal Bergoglio de realizar estudios de este tipo que ciertamente van a traer mucho beneficio al espíritu de las personas, a su vida, a su conducta. Y también me alegra pensar que está rodeado de sacerdotes, teólogos, pastores que han entendido el significado de este signo de la hostia de Tixla. El tema de la presencia de Cristo en la Eucaristía es siempre un tema bastante polémico, bastante árido de comprender, porque decir que el Señor está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en un poco de pan es un tema delicado. Para eso, para creer hay que tener mucha fe, pero eso ha dado motivo a muchas discusiones a lo largo de la historia de la Iglesia. Y en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, tuvieron que reunirse los cardenales y el Papa para declarar el dogma por el cual se dice que a través de una instancia misteriosa y fundamental como la transustanciación, durante la consagración el pan se convierte en carne y el vino en sangre. Es un misterio, es difícil de comprender. Mañana los médicos nos explicarán qué sorpresa tuvieron ellos al descubrir que aquí había sustancia viva. Aquí está el doctor Carlos Parellada. Él me llevó a los laboratorios del histopatólogo que estudiaba. El doctor no sabía absolutamente que lo que estudiaba venía de una hostia consagrada. Y él decía, aquí no hay nada interesante, aquí solamente hay tejidos, hay glóbulos rojos, glóbulos blancos. Para él era una cosa muy común, él buscaba una patología extraordinaria, pero para nosotros ya era extraordinario que él a través de su microscopio fuera diciendo, aquí hay tejidos, aquí hay tejido adiposo, aquí hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, sin saber que esto venía de una hostia consagrada. Entonces, este misterio ha creado muchas veces dudas, y justamente es la duda de un sacerdote, ¿estará Cristo presente en la Eucaristía?, que da lugar a una de las primeras efusiones que se conocen en la historia de la Iglesia. En Lanciano, este sacerdote duda si Cristo está presente en la Eucaristía. Cuando duda, la hostia empieza a sangrar, el vino se convierte en una sustancia grumosa, rojiza, que recién el profesor Linoli es invitado a estudiar en los años 1970, y él concluye en sus estudios que se trata de músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, y que el tipo de sangre es AB. Tengan presente el tipo de sangre AB, por lo que les hablaré después. Luego hay otros
casos de milagros eucarísticos. Aquí en el siglo XIII exudan 6 hostias durante un conflicto bélico. Ustedes van a tener que preguntarse por qué hubo esta efusión de una hostia consagrada en el estado de Guerrero. Acá esta hostia, estas 6 hostias sangran durante un conflicto bélico entre musulmanes y soldados cristianos. Tenemos una pequeña población italiana que se llama Orvieto, donde en el siglo XIII, les hablo de 1263, había muchas discusiones si Cristo estaría presente en la Eucaristía o no. A ese lugar, a unos kilómetros de Orvieto, llega un sacerdote que se le conoce como Bruno de Bohemia. Él venía de la antigua Checoslovaquia, y cuando él celebraba la misa también dudaba si Cristo estaría presente, y cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. En varios casos de la historia de la Iglesia, las dudas en sacerdotes han hecho que se declare esta circunstancia de una efusión. Hay muchos casos en los cuales aquí el sacerdote tenía un cansancio, un agotamiento por la Eucaristía, no estaba ya convencido, no tenía respeto. Una vez le pidieron que se llevara la comunión a un enfermo, tomó la hostia y en vez de ponerla en un portaviático, la colocó en medio de un libro, el libro bajo el sobaco, y así llevó la hostia a un enfermo. Cuando él abrió el libro, la hostia estaba sangrando. He ido a todos estos lugares a leer los documentos y pues allá explican que fue la falta de fervor del sacerdote que propició esta circunstancia. Pero no solamente es con ellos que ocurre algo. Gorinchem es una población holandesa que era representante también o sede de mucho conflicto religioso. 15 años antes, en el siglo XVI, antes del 1597, habían ahorcado a varios sacerdotes que no querían renegar de su convicción de que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Entonces entraron a esta iglesia de Gorinchem, repito, en Holanda, tomaron las hostias, las tiraron al suelo unos soldados, uno de ellos pisoteó la hostia y la hostia empezó a sangrar. Esa hostia hoy está en España y explican que fue la irreverencia de un laico como nosotros que pudo haber dado lugar a esta circunstancia. Pero eso no se ha perdido. El año 2011 yo tuve que viajar a un país de Sudamérica invitado por el obispo porque algunos jóvenes habían ultrajado varias hostias consagradas y quisieron que yo hablara en esa población para explicar de que no era un juego, que realmente en esa Eucaristía consagrada sucedía algo extraordinario. Y este es el último caso autorizado, reconocido por la Iglesia en Betania, Venezuela, donde el 8 de diciembre del 91 otra hostia sangra. Pero esta hostia no sangra porque el sacerdote dudara. Todos estaban convencidos. Pienso que también durante el caso de Tixla los sacerdotes estaban muy convencidos, son muy amantes de la oración. Pienso que tampoco ahí había duda alguna. Aquí la enseñanza de Betania es que la hostia sangra cuando el sacerdote eleva la hostia. Y los expertos explican que durante la elevación mucha gente en señal de respeto agacha la vista, no mira al Señor. Y la enseñanza de ellos es que en toda elevación hay que cruzar la mirada con el Cristo vivo, porque ya está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo resucitado en la Eucaristía. Entonces seguramente los teólogos de esta diócesis también le darán una interpretación a lo que ha ocurrido en Tixla. Ahora les voy a hablar de signos eucarísticos y no de milagros, porque el signo es una evidencia de algo que hay detrás. Detrás de un signo hay un significado. Detrás de un significado hay un autor. Entonces, cuando la Iglesia Católica reconoce al autor y dice esto es de origen sobrenatural, esto viene de la mano de Dios, es el momento que declaran milagro o de origen divino o de origen sobrenatural. Eso lo hará a su momento la autoridad de la Iglesia. Por eso nosotros de estos casos modernos hablamos de signo eucarístico. El cardenal Bergoglio, actual Papa Francisco,
me pide que estudie una hostia que ha sangrado el año 96 en Buenos Aires. Ocurre cuando una señora ha recibido la comunión, parece que se desanima de comulgar y deja la hostia en un rincón cerca a un candelabro, y bueno, la hostia la toma el sacerdote, la coloca en un recipiente con agua para que se disuelva, y la hostia, en vez de disolverse, que es norma de la iglesia, para que si hay un accidente se coloque la hostia, y si se disuelve en el agua que queda se echa a una planta. Entonces la hostia no se disuelve, pero muestra un líquido rojizo que se extiende a toda la hostia. Ocurre el año 96, pero a mí me piden que recién estudie la hostia el año 99. Voy a hacer las entrevistas a los sacerdotes, pero durante las entrevistas me cuentan que hubo otra efusión en otra hostia el 8 de mayo del 92. Acá quisiera explicar algo, y lo hago también en homenaje al padre Raito, que fue un hombre que tuvo esta experiencia de efusión, porque con él ocurre aquí la efusión en la hostia de Tixla el año 2006. Pero muchos años antes él tuvo otra experiencia parecida en Santo Domingo. Entonces es la segunda vez que le ocurre a él. En la primera vez la autoridad de la iglesia le dijo que era mejor consumir la hostia, o sea, no se haría nunca una investigación. Acá sucede que en el 8 de mayo del 92, en la misma parroquia, una hostia tiene la efusión, pero no se hace nada, no se hace una investigación tampoco. Y años más tarde, el 96, vuelve a ocurrir lo mismo. Los expertos me dicen, doctor, es que el Señor insiste cuando quiere dar una enseñanza a la gente, por eso vuelve a tocar las puertas. Los estudios son importantes porque se encuentra toda la tipología. Primero se confirma que la sustancia es sangre, que tiene lo que se llama la fórmula leucocitaria, o sea, todas las formas de glóbulos blancos. El estudio se hizo el año 92 y el año 95, lo hizo una profesora Sassó, argentina, y en los dos estudios tuvo este resultado de encontrar glóbulos blancos. Es importante que sepan que los glóbulos blancos fuera del organismo no pueden permanecer intactos más de 5 minutos o 60 minutos. Entonces aquí están sorprendidos que los glóbulos blancos, a pesar de estar a la intemperie, pues se conservan intactos y frescos. Esta es una carta del cardenal Ratzinger, que en ese tiempo, Benedicto XVI, había pedido informes sobre esta hostia que sangraba. Estos son momentos en los cuales yo voy tomando las muestras. Entonces voy a hacer el análisis junto a 2 colegas australianos de una sustancia conservada en agua destilada, que es una mala medida, me parece, doctor, para poder conservar una materia orgánica porque se deteriora, y esta otra muestra que es la del año 92. Los estudios se hacen en Forensic Analytical el año 99, confirman que se trata de sangre humana, pero encuentran la presencia de ADN humano, o sea que hay materia genética que corresponde a un ser humano tan idéntico como nosotros. Luego se encuentra algo que parece piel humana, pero yo sospecho como investigador que no se trata de sangre humana, sino de algo distinto. Entonces vamos a Italia a buscarlo al profesor Linoli, que había estudiado la hostia de Lanciano, y él dice, esto para mí probablemente es tejido del corazón. El profesor John Walker de Australia nos dice lo mismo, que puede ser una célula muscular. El año 2002 descubre que hay glóbulos blancos intactos. La hostia ya tiene 8 años y pues sigue con glóbulos blancos intactos, y esto llama la atención. El 20 de abril de 2004, o sea 8 años después de que esta hostia tuvo efusión en Buenos Aires, el profesor Tsugibe estudia los tejidos. Primero el profesor Lorenz nos va a mostrar los glóbulos blancos intactos que él determina en ese tejido. Ya han visto al profesor Linoli que nos dice probablemente esto es músculo del corazón.
Pero lo más importante es lo que dice, todo esto está documentado en mi libro Más allá de la razón, porque ahí están los certificados y documentos para constatar lo que ellos dicen. Este es el momento en el cual dice el profesor Tsugibe: corazón es mi oficio, y lo que ustedes me han traído es músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, y como él es autor de un libro al respecto, toma el libro y en una fotografía nos señala y dice: esta es la parte de la cual proviene su tejido. Lo interesante, cuando mira por el microscopio, dice: su paciente ha sufrido mucho. ¿Por qué ha sufrido mucho mi paciente? Y él explica que encuentra unos trombos, unas lesiones en el tejido que provienen posiblemente a causa de un severo golpe en el pecho a la altura del corazón. El paciente ha tenido un ataque cardíaco. Él es un médico forense, el oficio de ellos es determinar las causas de una muerte en un cadáver anónimo, solamente que él se queda sorprendido de algo que les voy a decir ahora. Él dice: el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, yo tomé la muestra el año 99, la efusión fue el año 96. Entonces él dice: el momento que él tomó la muestra, este tejido estaba vivo. ¿Por qué estaba vivo? Dice él: porque he encontrado glóbulos blancos intactos, y los glóbulos blancos intactos solo podían haber llegado a este lugar por circulación sanguínea. O sea que esos son datos sumamente importantes. Después de unos 6 años de investigación y más, entregamos los resultados, y fue justamente el cardenal Bergoglio que me llevó a su habitación y me dijo: doctor, lo que ustedes han descubierto es importante, le pido que hable de esto a todo el mundo, porque esta es una prueba importante de que la palabra de Dios se cumple. Y ustedes recordarán la cita de San Juan capítulo 6, versículo 51, donde dice: el pan que yo te daré es mi carne. Luego me invitan otros obispos a hacer estudios distintos. Esta es una hostia también que ha sangrado en las Américas. La sustancia es sangre, tiene ADN humano, pero justamente cuando yo vengo acá en noviembre del año 2009 es que conozco al padre Víctor, al padre Sotero, a Monseñor Zavala, y ellos me hablan del caso de Tixla. Esta es la hostia de Tixla, tal como yo la he podido observar el año 2009. Quiero que valoren mucho la actitud de su obispo, porque a veces las personas dicen: este es un tema de católicos, este es un invento de los curas. Yo soy un profesional, los otros profesores que están conmigo también, y en ningún momento nosotros vamos a tener interés de entrar en un manejo que no sea claro y transparente. Todas las investigaciones las hacemos de manera gratuita porque queremos servir a la verdad científica. No hacemos en ningún momento proselitismo religioso, aunque el tema implique este contenido de fe, de espíritu y de religión. Pero vuelvo a insistir lo que decíamos al principio: nuestro punto de vista es científico. Lo primero que él me dijo: doctor, quiero saber si la sangre la han puesto por encima o brota de su interior. Y cualquiera de ustedes me puede decir, y es la pregunta que me hacían sus periodistas ayer: ¿qué pasa si una persona le ha colocado? Puede suceder que alguien le coloque. Pero yo le pregunto y digo: ¿y cómo haces tú para que esa persona que ha colocado sangre mantenga los glóbulos blancos intactos durante 3 años? Que le ponga células del corazón. En todo caso, consultamos a 2 equipos de médicos forenses, y el primer estudio, realizado el mismo noviembre del año 2009, demostró que la efusión brotaba del interior. Y aquí está el doctor Eduardo Sánchez, que por su cuenta hizo el estudio que concluyó el 22 de noviembre del año pasado. Él también, por su parte, con estudio independiente, descubrió que la sustancia brota del interior. Por lo tanto, estén seguros que nadie ha colocado por encima lo que pueda ser esta sustancia. Uno de los estudios que me tocó realizar a mí con el equipo del Grupo Internacional para la Paz
es estudiar la parte superficial constatando que está coagulada desde el año 2006. Pero en febrero de 2010, con un sistema de microscopía digital con disparos de luz blanca intensa y ultravioleta, demostraron que en el interior había sangre fresca. O sea, ustedes se tienen que preguntar cómo es que la sangre, ya coagulada desde el año 2006, tiene sangre fresca en su interior. En este momento ya no hemos hecho un seguimiento, no les puedo decir el estado, pero al momento de la investigación este es el resultado. He recurrido a un profesor que se llama John Compaño, norteamericano, de uno de los mayores laboratorios forenses de San Francisco, California. Él ha encontrado unas células que llama mesenquimatosas, unas células muy originales, muy potentes, que en el desarrollo en el organismo pueden convertirse en neuronas, en células óseas, y de eso mañana el doctor Parellada les hablará con mucha claridad. Este es uno de los informes del profesor Rodas, que justamente trabajó el doctor Parellada con él. Quisiera que vean que aquí dice espécimen tejido desconocido, nombre del paciente, muestra de paciente desconocido. Con esto les quiero dar la prueba de que realmente los médicos hacen un estudio a ciegas. Él se enteró muchos meses después, cuando yo lo quise invitar para que viniera a un encuentro acá. Entonces él se enteró cuando ya habían concluido todas las investigaciones y obviamente pues tuvo mucha sorpresa. Él encontró mecanismos importantes que no puedo extenderme ahora en la explicación porque están los profesores que lo van a hacer, pero se han encontrado glóbulos blancos, glóbulos rojos. Los glóbulos blancos están activos, están en acción. Nos ha tomado mucho tiempo determinar si es que estos tejidos eran músculo del corazón o no. Recurrimos a toda la tecnología en Estados Unidos, a reactivos provenientes de Dinamarca. Nos fue muy difícil, pero gracias al trabajo del doctor Eduardo Sánchez y del equipo que él consultó, usando metodología que él explicará mañana, se determinó que el tejido era músculo del corazón. O sea que la hostia de Chilpancingo también tiene músculo del corazón, al igual que la hostia de Argentina. Este es uno de los momentos donde yo fui al laboratorio. Esto lo hizo un equipo de doctores en Bolivia, y la doctora me dijo, esto puede ser una bacteria. Le dije, si es bacteria usted no va a obtener sangre humana. Entonces este es el momento en el cual la doctora Pinel de La Paz, Bolivia, hace el estudio y empieza a ver ella sorprendida que la reacción corresponde a la presencia de hemoglobina. La hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y ayuda también a eliminar el anhídrido carbónico, que llega a los pulmones y se expele. O sea, ahí hay un dinamismo sumamente importante que nos muestra que hay una acción dinámica. O sea, lo que ustedes están viendo les está mostrando un comportamiento de sustancias que están actuando como si estuvieran en el organismo de una persona. Estos son los estudios que hizo también la doctora Pinel, demostrando que el tipo de sangre es AB, y también el doctor Eduardo Sánchez el año pasado ha confirmado que el tipo de sangre de la hostia de Tixla corresponde a AB, el mismo tipo de sangre de la sábana santa de Turín. Entonces estos son los resultados principales que tengo para hacerles pues una pequeña presentación para que ustedes comprendan que esta es la forma, este es el pensamiento que quisiera tener con ustedes. Aquí tenemos la forma aparente. Por fe sabemos que es la hostia consagrada, que en esa hostia está el cuerpo del Señor, su sangre, y estos milagros ocurren, estos signos ocurren para llevarte y decirte eso que tú piensas es verdad. A mí cuando los periodistas me dicen ¿y qué significa esto para usted? Yo les digo que la palabra de Dios se cumple. El pan que yo les daré es mi carne, este vino que les daré es mi sangre. Hagan esto en memoria mía.
Y esto me ha hecho entender y comprender la importancia de la vocación sacerdotal, porque sin sacerdote no hay Eucaristía. A veces no comprendemos, no entendemos lo que es esa vocación de servicio, por eso en los hogares es importante animar esta vocación religiosa en las mujeres, sacerdotal en los hombres, porque vuelvo a repetir, sin sacerdote no tendríamos esto. Pero yo quisiera, ya casi para concluir, hacerles este pensamiento. Les he dicho que a mí me preocupa que el hombre redescubra su naturaleza espiritual. Yo he dictado más de 2.500 conferencias en el mundo. Aquí hay muchas personas que trabajan conmigo cuando vengo a México y son testigos cuando se me acerca un hombre y me dice: doctor, quiero hablar con usted porque hace un año yo le escuché y ese día decidí cambiar de vida porque yo era un hombre muy malo. Ese hombre era sicario y hoy por las plazas y por las calles hay un sicario menos, porque él comprendió que en su naturaleza espiritual de padre, de esposo, había un alma espiritual que podía dar otro tipo de fruto, que era el amor y el servicio. Entonces comprendan esto, de que nosotros tenemos, yo quiero darles una prueba de que la naturaleza espiritual se manifiesta. El sacerdote en el altar toma una hostia, un poco de... Pido que por el poder del Espíritu Santo este pan se convierta en carne, este vino en sangre, hace la señal de la cruz y por fe creemos que ha sucedido. ¿Cómo no me va a impresionar viajar por el mundo durante años con una hostia consagrada que tiene evidencia de carne, de corazón vivo? Yo he presentado estos resultados en ambientes totalmente científicos, donde 75% de la gente no tiene absolutamente fe ni creen en el Espíritu, y todos se quedan sorprendidos ante esta evidencia. Por eso yo les digo, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Y si se abre te puede llevar a descubrir verdades que la sociedad moderna nos ayuda a olvidar y que en estos momentos nosotros debemos meditar para rescatar. Y creo que en ustedes en México hay algo que a mí me conmueve. México, Colombia, Guatemala, Polonia, Filipinas son los países más católicos del mundo. Y ustedes tienen que preguntarse por qué el Señor quiso que la guadalupana se quedara en su país. Porque sabía que el mexicano la cuidaría, la honraría. Cuando yo digo, ¿de dónde eres tú? Doctor, soy mexicano y guadalupano. Ahora tendrán muchas razones para decir ustedes, soy mexicano, guadalupano y eucarístico, porque Dios los volvió a bendecir, sabiendo en quiénes confiar un tesoro. Yo he tenido la oportunidad de hacer estos estudios en muchos lugares, pero no siempre he encontrado el apoyo, la humildad, la sabiduría que he encontrado en su obispo y en sus sacerdotes, porque ellos han realizado una pastoral para dar una dirección a todo esto. Así que yo creo que está en manos de ustedes un obsequio importante que tiene un sentido. Yo les he dicho, mi acercamiento a este trabajo no es religioso, es científico, porque quiero hablar de verdad científica. Por eso aprecio a todas las personas que han venido. Aquí está un conocido comunicador, don John Arandia, acompañado de su colega, él viene de Bolivia, es el periodista número 1, ha querido apoyar con su presencia. Y concluyo con esto. Jesús le dijo a la santa Faustina Kowalska: el hombre no hallará paz hasta que se aproxime a la fuente de mi misericordia. Podemos hacer muchas reuniones políticas, reuniones sociales y económicas, y todo va a estar bien, todo lo que sirva para mejorar al hombre. Pero si nosotros ignoramos lo que pueda ser la experiencia de llevarla a la gente a la fuente, pues nosotros no vamos a encontrar el progreso que buscamos.
Tenemos más cultura, más conocimiento, más economía y las guerras no se han anulado. Los abortos no se han anulado, la injusticia tampoco. Y cada uno de nosotros conoce las miserias que el hombre moderno todavía vive. Y por eso a mí, como profesional del cerebro y de la conducta, y también creyente, me interesa hablar de este tema, porque yo creo que los hombres descubriendo esta riqueza van a ser hombres mejores. Aquí está una fuente a la cual nosotros nos podemos aproximar. Y si nosotros nos aproximamos para crecer y nutrirnos de esta fuente de agua viva, el árbol de nuestra vida será más frondoso, tendrá muchas ramas, las flores serán muy perfumadas y dará muchos frutos. Pero todo eso depende de cada uno de nosotros. Bueno, les agradezco, les esperamos mañana, que Dios les bendiga y muchas gracias.